Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a leer desde los versos 16 al 26. Mateo capítulo 19, versos 16 al 26. Le he colocado a esta predicación: Dios demanda el trono de nuestro corazón. Dios demanda el trono de nuestro corazón. Leemos en el nombre del Señor. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y se decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Padre, hemos leído tu palabra, te rogamos que tú nos puedas hablar, hable nuestros oídos a lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir esta mañana. Manténnos lo suficientemente atentos, Señor, a lo que estamos por recibir, porque es tu palabra, Señor. Haz que el predicador pueda recorrer este texto de manera fiel, y haz que la congregación, la iglesia, sea edificada, desafiada por lo que tú nos dices a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un indio norteamericano dijo una vez: vino un misionero y nos exhortó diciendo: no debéis mentir ni robar. Le contestamos: ya lo sabemos. Nos lo ha enseñado bastante bien nuestros jefes de tribu y nuestro sacerdote. Otro maestro vino y dijo: no debéis emborracharos ni entregaros a la sexualidad. Debéis ser amables unos con otros. Le respondimos igualmente: lo sabemos, ya nos lo han dicho. Luego vino uno que nos dijo: Dios vino al mundo en la persona de su Hijo para morir y salvarnos de nuestros pecados y darnos liberación de su mal destino. Le dijimos: esto no lo sabíamos, y es precisamente lo que necesitábamos. La historia del joven rico nos ilustra de manera muy vívida cuando un hombre quiere acercarse al Señor a través de sus buenas obras. ¿Amén? Vamos a desarrollar la enseñanza esta mañana básicamente en dos puntos, algo más extendidos de lo habitual. Lo primero le he denominado una gran pregunta, un gran performance religioso, una triste realidad, desde los versículos 16 al 22. En el 16 dice: de un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Una gran pregunta, ¿no? Tal vez la pregunta más importante de la vida: ¿qué haré para obtener la vida eterna? El Evangelio de Marcos añade una actitud más a este hombre, y en Marcos 10:17 dice: vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Es decir, tenía bastante interés. Incluso hasta este punto podríamos decir que tenía una actitud adecuada. Muchas veces podemos tener una actitud adecuada, pero un corazón inadecuado. Amén. Una raíz inadecuada. Lucas 18:18 añade además que este era un hombre prominente. Es decir, dentro del contexto judío, él era un hombre importante. Muchos estudiosos señalan que tal vez era miembro, ¿cierto?, de los grupos religiosos importantes. Era una persona reconocida y destacada. Concluimos entonces que era un hombre de cierta reputación, con una buena intención. Él quería despejar esta duda de su mente y
el resto de la historia lo sabemos, ¿no? Probablemente él, más que saber qué debo hacer, él quería ser examinado por este maestro, que era para él el Señor Jesucristo. Observamos que fue capaz de correr y arrodillarse. Incluso para un hombre connotado, distinguido, renombrado como él, pudo haber sido mal visto por la sociedad de la época. ¿Por qué está corriendo? ¿Por qué se está arrodillando? Este hombre asume desde el inicio, iglesia, su protagonismo. Su pregunta lo pone en evidencia. Ya tenía la respuesta que él estaba esperando, la tenía preconcebida. Sin embargo, en lo que el Señor le responde, él se ve muy sorprendido. Su pregunta es, mire su protagonismo, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Él estaba seguro de que obtener la vida eterna tenía que ver con algo que él tenía que hacer. Y de hecho, no algo que él tenía que hacer, sino que algo que él venía haciendo de manera, en su propio estándar, de manera bastante correcta. Si nosotros hiciéramos una encuesta hoy día, si entrevistáramos al mundo creyente en general, los que creen en Dios, digamos, ¿qué debes alcanzar o qué debes hacer para alcanzar la vida eterna? Nos sorprenderían las respuestas. Bueno, debo ser una persona buena, debo ser una buena persona, debo dar mis limosnas, debo comportarme bien, debo ser un buen marido, un buen esposo, un buen hijo. Debo realizar ciertos ritos, ¿no? En algunas sectas y religiones. Debo golpear puertas. Cada domingo me encuentro yo con los que golpean puertas. Es increíble, hermanos, el ímpetu que ellos tienen. Lo quisiéramos muchos de nosotros, pero bien enfocado, lo quisiéramos. Debo participar en las actividades de la iglesia. Debo estar involucrado en cada actividad que se haga. Ahí entonces voy a estar salvaguardando mi salvación. Voy a estar a cuentas con Dios. Muchas religiones se basan. De hecho, no muchas religiones, todas las religiones, excepto el cristianismo bíblico, se basa en obtener la vida eterna a través del rendimiento, a través de lo que los hombres pueden hacer. Y es por eso precisamente que las sectas hacen tanto. Es por eso precisamente que las sectas se visten todos iguales, hacen muchas actividades, dan mucho de sus recursos, porque entienden que a través de ese hacer, ellos están ganando la salvación de sus almas. Definitivamente es algo, hubiese dicho este joven rico, ¿no? Es algo que está en mis manos, es algo que yo puedo alcanzar a través de mi propio esfuerzo. El hombre pudo correr al Señor, pudo arrodillarse delante de Él, pudo incluso hacer una pregunta muy importante, pero no estaba imaginándose lo que estaba a punto de oír. En el verso 17 podemos leer, Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. En la versión de Mateo, ¿no? De Marco, dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Aquí tenemos que hacer una aclaración técnica del texto, ¿no? Porque si comparamos lo escrito por Mateo versus lo que escribió Marcos y Lucas, donde ellos dicen, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Hay una pequeña diferencia. De hecho, en la Reina Valera también siguen traduciéndolo de igual manera, pero aquí está de mejor manera traducido respecto de los textos más antiguos. La pregunta fue, maestro, ¿qué cosa buena haré? Aquí esta versión, dice un autor, lo traduce correctamente, en contraste, como dije anteriormente, de la Reina Valera. Y la pregunta del verso 17 también la traduce correctamente. Dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Versus lo que leíamos antes en Lucas y Marcos. Con toda seguridad, ¿qué pasó acá? Marcos escribió su evangelio primero, ¿sí? Y Mateo en este caso se sintió libre de variar el texto porque Mateo fue testigo ocular. Mateo fue un apóstol del Señor Jesucristo. Se sintió entonces en el derecho, podríamos decir, de hacer una pequeña variación que no trastoca el sentido y la enseñanza del texto. ¿Dónde surge el problema cuando leemos Marcos y Lucas? ¿Dónde está el real problema que los teólogos y estudiosos plantean? Jesús estaría diciendo que Él no es bueno, ¿sí? Al afirmar que ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Como que Él está diciendo, bueno, ¿por qué me dices bueno a mí? Solamente Dios es bueno. Y eso leído de esa manera podría para muchos significar que Cristo está diciendo que no es Dios. Pero lo expresado por el Señor
sería más bien entendido de esta manera: ¿por qué me llamas bueno? Un título que se reserva para Dios, y tú no me reconoces como Dios. ¿Sí? Tú no me reconoces como Dios. Entonces no me llames bueno. Y de hecho el Señor empezó progresivamente a tratar con este joven rico. Es lo primero que le dice. Habla respecto de la bondad de Dios, una bondad eterna y perfecta, muy distinta y diferente a la que él pretendía tener. Aquí ya el Señor está trabajando en la vida de este hombre, llevándolo a la verdad. Un comentario consultado dice: algunos han centrado la atención en la pregunta de Cristo, ¿por qué me llamas bueno?, argumentando que aquí Cristo rechaza abiertamente la afirmación posterior de la iglesia de que Él era Dios hecho carne. Más bien busca lo contrario: no me llames bueno a menos que estés dispuesto a comportarte en consecuencia con lo que este título implica, confesando que yo soy también tu Dios. La misma idea que decíamos recién. Este punto es esencial para nuestra interpretación, aunque solo es relevante porque el joven rico de veras vivía según los mandamientos en su relación a los demás seres humanos. Según todo criterio humano, él también era un hombre bueno. ¿Sí? Estaba confrontando aquí de entrada el Señor la supuesta bondad de este hombre con la bondad eterna de Dios, con la bondad que él mismo tenía como el Dios encarnado. Aclarado y dicho esto, volvemos al texto, ¿no? Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta expresión, ¿no? Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. La pregunta que surge acá es: ¿puede ser un hombre salvo por guardar los mandamientos? Warren Wiersbe nos aclara este punto. Dice: ¿por qué refirió Jesús a los mandamientos? ¿Enseñó con esto que la gente recibe la vida eterna por obedecer la ley de Dios? Si alguien pudiera cumplir los mandamientos, ahí está el problema. Ningún hombre está en posibilidad de cumplir los mandamientos. Ciertamente que entraría en la vida. Ahí estamos hablando de una vida perfecta, hermanos. Una vida que no solo no peca en acción, sino en pensamientos. Una vida perfecta. Pero nadie puede guardar perfectamente la ley de Dios. Ya que por obras, dice Romanos, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Jesús no mencionó la ley para mostrarle al joven cómo ser salvo, sino para mostrarle que necesitaba ser salvo. La ley, como dice Santiago, es un espejo que revela lo que somos. O en palabras más simples, la ley me dice cuán pecador yo soy. Y cuando la ley cumple esta tarea de enrostrarme en mi pecado, yo tendré solo dos posibilidades. O voy a ignorar esta sentencia, este decreto, este juicio sobre mí como un hombre pecador, o voy a ir corriendo a las plantas de quien me puede salvar, Jesucristo. ¿Qué mandamientos les dijo el Señor? Porque nosotros sabemos que el decálogo, los 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos son? Obviamente, 10. Y aquí el Señor le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Con qué se relacionan los mandamientos que hemos leído? Con las personas, ¿sí? Con quienes nos rodean. Son mandamientos, como se dice, de responsabilidades horizontales. Los otros 4 primeros tienen que ver con Dios. Estos 5 que menciona el Señor Jesucristo tienen que ver con nuestras obligaciones, podríamos decir incluso sociales. Sin embargo, uno fue omitido de respecto de esos 6. ¿Cuál fue omitido? No codiciarás. No codiciarás. ¿Cuál era a la postre, no? ¿Cuál era al final del día el pecado de este joven rico? La codicia. La codicia. Jesús, dice un autor, otra vez Warren, Jesús no mencionó el mandamiento que se aplicaba especialmente al joven: no codiciarás. Éxodo 20:17. El joven debía haber meditado en todos los mandamientos y no solo en los que Jesús citó.
¿Estaba buscando este hombre un discipulado fácil? ¿Estaba haciendo un falso consigo mismo? ¿O digo yo, simplemente su religiosidad, su falsa espiritualidad lo tenía del todo cegado? Todas esas son posibles respuestas. En el verso 20, aquí vemos otra vez la actitud de este gran religioso de la época, de esta persona connotada e importante. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Los otros dos evangelistas añaden el término desde mi juventud. Desde mi juventud, es decir, según su propio estándar, este hombre tenía una gran carrera religiosa que le hacía sentir orgullo, que le hacía sentir certeza, seguridad, posiblemente siguiendo el estándar religioso que se había fijado en aquella época. ¿Quiénes habían fijado el estándar en la época del Señor Jesucristo? Los religiosos, los fariseos, los saduceos y todo ese grupo de personas de distintas sectas de aquel tiempo. Es posible que haya guardado este hombre los mandamientos de manera perfecta. En la letra de la ley, diríamos en lo superficial, tal vez sí. Pero en el espíritu de la ley, absolutamente no. Es interesante el Sermón del Monte en ese sentido, ¿no? Porque el Señor confronta allí la letra de la ley, lo que se enseñaba en aquel tiempo, versus el espíritu de la ley, y vemos que el estándar parece ser mucho más alto cuando hablamos del espíritu de la ley. No llenaba este estándar, bien digo. Iglesia, y tampoco lo llenamos nosotros. Tampoco llenamos este estándar de perfección. El único que fue capaz de llenar este estándar a perfección, usted sabe quién fue, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a derogar la ley, sino que Él vino a cumplir la ley de Dios. El Señor no lo confrontó inmediatamente, ¿no? Hace con este hombre un trabajo, como dije yo antes, progresivo. No le dice: oye amigo, tú te estás sobrevalorando, tú estás fuera de realidad. Pero diríamos hoy, respecto de lo que hacemos los días miércoles, el Señor le aplica el mandamiento. Le aplica el mandamiento, ese mandamiento que Él convenientemente quiso omitir también. El Señor se lo aplica. Le aplica el mandamiento de no codiciarás. El verso 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sé mi discípulo. Qué gran invitación le hace a este hombre el Señor. Daniel Carro, en su comentario bíblico Mundo Hispano, dice: Jesús sabía que el hombre amaba sus bienes materiales y confiaba en ellos. Por eso quiso guiarlo a eliminar el obstáculo que impedía su amor a Dios y dependencia de Él, actitudes esenciales para la salvación. Le aplica los mandamientos de manera incisiva, o en particular este mandamiento donde este hombre estaba fallando y era el más observado, ¿no? Otro comentarista, o más bien Warren Wiersbe, el que suelo comentar, dice: Jesús nunca le dijo a Nicodemo que hiciera esto. ¿Por qué nombra a Nicodemo? Porque también era un hombre connotado de aquella época. Ni tampoco a ningún otro pecador cuya historia se registra en los evangelios. Jesús sabía que este hombre era codicioso, amaba la riqueza material. Al pedirle que vendiera sus bienes, Jesús estaba obligándole a examinar su propio corazón y determinar sus prioridades. Es muy importante esta idea. Jesús estaba obligándole a examinar su propio corazón y determinar sus prioridades. Ese es un examen constante en nuestras vidas, amados hermanos. Debemos estar examinando nuestro corazón a la luz de lo que la palabra del Señor nos enseña y determinar cuáles son entonces nuestras prioridades. La pregunta del Señor Jesucristo es: si quieres ser perfecto, para ser perfecto requieres presentarte delante del Señor de manera perfecta, sin ningún pecado de pensamiento ni de obra. Lo desafía y lo descubre. Le aplica el mandamiento: ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en los cielos. Respecto a esa última expresión, ¿de qué sirve, no? Muchas veces tanta riqueza acumulada si no la estamos invirtiendo en causas nobles. Y luego le invita a seguirlo. Él al comienzo había reconocido que Jesucristo era un maestro,
Quizás hasta anhelaba él esta invitación a ser parte del grupo más cercano del Señor Jesucristo. Sin embargo, lo dicho por el Señor lo deja en descubierto. Lo dicho por el Señor descubre las verdaderas prioridades de este hombre. Al igual que este hombre rico, la palabra del Señor tiene este poder de discernir nuestros pensamientos, nuestros corazones. Muchas personas afirman hoy que ellos no le hacen daño a nadie. Hay otro grupo de personas que dicen que son nacidos en el Evangelio. Hay personas religiosas que a fuerza de voluntad se ajustan a la externalidad de la norma. Ellos se sienten bien porque no le hacen mal a nadie, pero tras esa superficialidad esconden que su verdadero Dios no es Dios. Eso es precisamente lo que estaba pasando con este hombre, tal como los fariseos de la época, ¿no? Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 23, versos 27 y 28, el Señor acusa el verso, ¿usted ha leído Mateo capítulo 23? Golpe tras golpe contra estos religiosos de la época, solo estos dos versículos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que son semejantes a los sepulcros blanqueados. ¿Cómo son los sepulcros blanqueados? Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que también ustedes por fuera parecen justos a los hombres. Ahí está, ¿no? Ahí está representado el joven rico, la falsa espiritualidad, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cómo reaccionó este hombre? Básicamente podría haber reaccionado de dos maneras. Podría haber aceptado esta aplicación del mandamiento y haber asumido en arrepentimiento que él no hacía todo bien, que estaba lejos del estándar, y haber dicho, bueno, sí, voy a vender y yo quiero que tú me enseñes el camino de la vida, qué es lo que yo tengo, en qué tengo que confiar para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, su pecado de la codicia fue más fuerte y su respuesta, como nos revela el texto, fue otra. En el verso 22 leemos, pero al oír el joven estas palabras, ¿qué pasó con él? Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Warren Wiersbe dice, es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, siempre y cuando no perdamos las cosas que el dinero no puede comprar. Interesante esa idea. Siempre y cuando no perdamos las cosas que el dinero no puede comprar. Este hombre estaba perdiendo lo que el dinero no puede comprar. Una relación cercana e íntima con el Señor Jesucristo. A la postre, la salvación de su propia alma. Si el joven no acudió a Cristo, murió sin salvación, uno de los hombres más ricos en el cementerio. A pesar de ser un fiel seguidor de los mandamientos en su propio estándar, en el trono de su corazón no estaba Dios, sino que estaban sus riquezas. Podemos, amados hermanos, lucir impecables a los ojos de los hombres, pero muchas veces no es Dios quien gobierna nuestros corazones. En el caso del joven rico, un solo desafío lo puso en evidencia. Un solo desafío puso en evidencia su realidad espiritual, una espiritualidad superficial que de ninguna manera podía alcanzar la vida eterna que él estaba diciendo, estaba tan interesado en obtener, en alcanzar. Podemos lucir cristianamente y no serlo. La palabra del Señor tiene el poder de ponernos en evidencia. Hebreos capítulo 4, verso 12, un texto muy conocido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Escuche bien esta última parte. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es precisamente el efecto que causaron las palabras del Señor en la vida de este hombre. Sus pensamientos fueron discernidos y la intención de su corazón, esa que solamente él sabía que él tenía escondida, fue descubierta. Y es el mismo poder que tiene la palabra del Señor hoy. Ese poder de la palabra del Señor expuesta no nos va a dejar quedar sin reacción. Actuará en nosotros para bien o para mal,
Pero la palabra del Señor va a actuar para mostrar que verdaderamente tenemos el carácter de discípulos del Señor o para quedar en evidencia como un simpatizante que quiere abrazar ciertos aspectos del cristianismo. Pero la palabra del Señor nunca te va a dejar sin un efecto. Y recordemos la actitud de este hombre al comienzo, una actitud de aparente devoción, de aparente interés. Como decíamos la semana anterior, hay semillas que al comienzo lucen bien. Sin embargo, la adversidad o los afanes de la vida terminan por demostrar que esa no era una buena tierra para que esa semilla germinara, creciera, diera fruto. Cualquier posesión, cualquier cosa, cualquier hombre, mujer, novio, novia, sueño, profesión, emprendimiento que compita con el señorío de Cristo en nuestros corazones es nuestra riqueza. En consecuencia, es nuestro Dios. ¿Se escuchó bien? Cualquier cosa, posesión, novio, novia, incluso esposo, esposa, familia, sueño, profesión, emprendimiento que compita con el señorío de Cristo en nuestros corazones es nuestra riqueza. En consecuencia, es nuestro Dios. Este joven, dice el texto, se fue triste, pues no recibió la respuesta que esperaba. No recibió, por su alta moralidad, quizás él esperaba un reconocimiento público de parte del Señor. Oye, lo has hecho bien y lo has hecho bien desde tu juventud. Vaya, muy bien. Recibió un desafío que puso en evidencia la verdad de su corazón. Verdad que él parecía ignorar. Como cuando uno se prepara para un examen, ¿no? Todos hemos rendido examen en alguna oportunidad, pero cuando te preparas mucho y te va pésimo. Así estaba este hombre. Él decía, no, sí, estudié una semana completa, estudié hasta las tantas de la noche, me va a ir bien, voy a sacar bien este examen. Y se sacó un 1. Se fue triste. Se fue triste. La preparación que él creía que era necesaria para alcanzar la vida, no le servía de nada. Porque como leímos antes, porque por las obras de la ley, ningún ser humano puede justificarse delante del Señor. Nuestra aparente madurez espiritual será desafiada constantemente por la palabra del Señor. Dios y su palabra son perfectos. Cada uno de nosotros no lo somos. Estamos en constante edificación y crecimiento, amados hermanos. La pregunta que surge es, ¿Dios, nuestro verdadero Dios? La palabra va a poner en evidencia nuestros corazones. Este joven fue invitado a seguir a Jesús, pero no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas. En segundo lugar, el Señor demanda ser prioridad en nuestros corazones. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a nuestros propios intereses. ¿Qué es lo que hoy día consume tus pensamientos? ¿Qué es lo que hoy día sueñas? Lo que consume tus pensamientos y lo que hoy día estás soñando, ¿tiene como objeto final la gloria de Dios? Porque si no tiene como objeto final la gloria de Dios, tu orientación es más bien egocéntrica, tal como la de este hombre. El joven rico nos muestra la tristeza de quien se da cuenta de la situación. Él se hace responsable. En términos pugilísticos, él acusa el golpe. Porque si no, él se va desentendido. Pero él se fue triste. Él entendió. Él comprendió lo que el Señor le estaba diciendo. Y producto que tenía tantas riquezas, no responde de manera positiva al llamado de nuestro Señor. Le da la espalda a Jesucristo. ¿Qué escena más triste? ¿Qué escena más triste? Darle la espalda al Señor Jesucristo. Estar de tal modo atrapado en las riquezas, en nuestros intereses, en nuestra riqueza a medida, digo yo. Pero mientras sigamos abrazando todas esas cosas, no podremos seguir a Cristo. Solo te vas triste. Hace unas semanas hablamos de la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Podríamos comparar ambas situaciones y son contrastantemente distintas. El apóstol Pablo, camino a Damasco, cayó y en ese preciso momento
sus intereses, sus prioridades, su dirección de vida cambió de manera absoluta. Este hombre no entendió perfectamente lo que Jesucristo le estaba diciendo, pero solo arraigó tristeza en su corazón porque prefirió abrazar, sostener sus riquezas antes de venir detrás del Señor Jesucristo y hacerse su discípulo. La historia no termina aquí, sino que da pie a una conversación posterior a la enseñanza que el Señor Jesucristo transmite a través de esta experiencia a los discípulos. Pero recordemos, iglesia, la gran pregunta que estamos resolviendo esta mañana. ¿Qué cosa haré para obtener la vida eterna? Ya hemos echado por tierra algunos argumentos de este joven rico. Para finalizar este punto y entrar en el segundo, permítame leer esta pequeña reseña. Nuestra propia justicia queda corta, así como la del joven rico. El hombre más religioso, sin la gracia del Señor, es ciego a la verdad y levanta sus propios dioses. El segundo punto de la predicación es alcanzar la vida eterna. Imposible para los hombres, mas no para Dios. Desde los versículos 23 al 26, donde podemos leer: Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un hombre rico entre en el reino de Dios. Otra vez les digo que es más fácil que para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Podemos concluir a priori, a partir del verso 23, que tener la vida eterna es sinónimo de entrar en el reino de los cielos, ¿no? Es versus lo que estábamos leyendo al comienzo. El Señor señala la dificultad que tendrían los ricos para ellos. ¿Por qué? Mirando el propio texto y el contexto, en la experiencia del joven rico, ¿no? Un buen practicante superficial de los mandamientos, pero sin embargo lo que estaba primero en su corazón eran las riquezas, mucho antes que Dios. Las riquezas, iglesia, parecen blindar a los hombres, parecen ser una especie de escudo, ¿no? De blindaje. Quienes las poseen se sienten seguros, impenetrables. Por ello se hace muy doloroso poder compartirlas, poder darlas, como fue el ejemplo de este joven rico. Dice Daniel Carro en su comentario bíblico: el peligro de las riquezas puede resumirse en tres afirmaciones. Animan la autosuficiencia. ¿Sí? Cuando usted ha estado bien económicamente, usted probablemente ha sido más autosuficiente. Ha dependido menos del Señor. Versus cuando la economía está mal, oramos, Señor. O cuando estamos cesantes. Señor. Pero cuando está bien el sueldo, el trabajo, la casa, cuando todo está en orden, somos más autosuficientes. Tiene razón este hombre. Segundo, tienden a crear compromisos sociales y prioridades propias del mundo. Las personas que tienen muchos recursos, incluso cristianos, uno ve cómo se empiezan a enredar con ciertas pasiones que tienen mucho más que ver o tienen directamente que ver con este mundo que con la vida cristiana que somos llamados a tener. Tienen que gastar el dinero de alguna forma y empiezan a incluirse entonces en ciertos círculos. Pero esos círculos tienen otro lenguaje, tienen otros intereses y se empiezan a acercar con el objetivo, muchas veces dicen ellos, de evangelizar. Sin embargo, terminan siendo ellos afectados por la enseñanza del mundo y no al revés. Tercero, tienden a fomentar el egoísmo y la avaricia. Eso ya lo hemos hablado. Por estas razones, las riquezas tienden a construir un obstáculo formidable, aunque por la gracia de Dios no insuperable, para la entrada en el reino. Cualquier confianza, iglesia, que nosotros pongamos en algo, ya sean riquezas o en alguien, y que no esté depositada en Dios, no puede acceder al reino de los cielos, no puede acceder al reino de Dios. ¿En qué o quiénes está nuestra confianza el día de hoy? Para enfatizar, el Señor usa esta figura, ¿no? En el verso 24. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Merece una buena explicación este texto porque suele ser muy mal interpretado. Hay una exageración literaria que se llama hipérbole.
Este llamado ojo de aguja, muchos intentan explicarlo de manera errada de esta forma. Bueno, el ojo de una aguja era una puerta que había en la ciudad de Jerusalén, era una puerta pequeña, pero incluso si tú le sacabas la carga al camello y lo hacías arrodillarse, yo lo veo difícil, pero si tú ponías, entonces podías como meter al camello. Esos creen uno. ¿Cuál es el problema? Que es un argumento fuera de contexto histórico, porque esto surge aparentemente 1000 años después del Señor Jesucristo, en la época del medioevo, en la época medieval, y surge a propósito de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ¿qué? Literalmente el Señor está diciendo que, bueno, literalmente en esta figura de la hipérbole, que para un rico, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Así que ahí usted se queda con la explicación. Anda, yo he visto estas figuras que hacen la puerta y meten al camello en internet, pero esta es la explicación. Y es interesante saberlo, ¿no? Es algo imposible para los hombres. No hay manera. No hay manera que usted meta un camello en el ojo de una aguja, por favor. ¿Sí? No hay manera. Y bueno, esto sorprendió a los discípulos, ¿no? Verso 25 dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Daban por sentado en la época del judaísmo que la bendición era un sello de aprobación de Dios. Entonces este hombre rico, bueno, él es rico porque Dios aprueba lo que él hace, lo que él es. Esto muy arraigado, ¿no?, en las figuras del Antiguo Testamento. Pero aún la riqueza experimenta, podríamos decir, una progresión en la revelación hasta llegar al Nuevo Testamento, y nos muestra que finalmente las riquezas más importantes no tienen que ver con el dinero, sino que las riquezas más importantes y relevantes tienen que ver con nuestro espíritu. Tú puedes tener todas las riquezas del mundo y ser un miserable espiritualmente. Y al revés también funciona. Esta posición de Jesús desconcertó a los discípulos, dice un comentario bíblico. Si lo que Él dice es cierto, dicen ellos, ¿quién podrá salvarse? Después de todo, los ricos, por el hecho de ser ricos, pueden hacer todo el bien que desean. Los discípulos seguían pensando como el joven rico. No, si aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y los ricos tienen tantos recursos que pueden hacer mucho bien. Entonces, como pueden hacer mucho bien, en consecuencia, pueden ganarse la salvación. Los discípulos hasta este punto seguían pensando de esta manera. Los ricos, vuelvo al comentario, después de todo, los ricos por el hecho de ser ricos pueden hacer todo el bien que desean, pero si a pesar de eso no pueden salvarse, ¿qué podremos decir de aquellos que no poseen recursos? Hicieron de esta declaración algo personal los discípulos. Se sintieron aludidos y el Señor les dice en el verso 26, mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y aquí es donde se despliega, ¿no? Aquí es donde se despliega la pregunta que inició nuestro sermón. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Si el joven rico se hubiese quedado, hubiese escuchado esto. Pero él amó más sus riquezas, entonces no alcanzó a escuchar esto. No alcanzó a escuchar estas palabras tan importantes. Para los hombres es imposible. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer, joven rico, para alcanzar la vida eterna. Para ti es imposible. Pero para Dios no lo es. O también en la experiencia o cómo lo percibieron los propios discípulos después. También estaban pensando que hay algo que hay que hacer. Para Dios, iglesia, es absolutamente posible que un rico se salve, que un académico se salve, que un ladrón se salve, que un político se salve, que un artista se salve, que un progresista se salve, que un obrero se salve, que un orgulloso se salve, que cualquier pecador del tipo que tú quieras poner en la lista se salve. Para Dios eso no es imposible, de hecho es solamente en su soberano plan que el hombre puede alcanzar la salvación. ¿Qué debe hacer el hombre? Debe venir en arrepentimiento de sus pecados y en confianza en la obra del Señor Jesucristo. Eso no está en el texto,
pero en otras partes del Nuevo Testamento está muy desplegado, muy bien explicado. Solo quiero basarme aquí en Juan capítulo 3, versos 16 al 18, un texto muy conocido de predicación a la calle, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, escuche, para que todo aquel que en Él cree, no todos, Jesucristo no se dio por todos, sino que se dio por aquellos que iban a creer. En consecuencia, esos que creen no se van a perder, sino que van a tener vida eterna. Ahí está, ¿no? Ahí está la respuesta del joven rico. Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, de manera negativa, el verso 18 dice, el que cree en Él no es condenado. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Bueno, no hay condenación entonces. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios mismo hace posible la salvación de los hombres a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. A través de este glorioso intercambio, el justo y santo muriendo por nosotros, viles pecadores. Y no es por obras humanas, parafraseando Efesios, no es por obras humanas para que nadie se gloríe o tome crédito, sino que es por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando el hombre experimenta esta transformación, puede andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Tienen un lugar las buenas obras en la vida cristiana? Por supuesto que sí, pero son la consecuencia de una vida que ha sido alcanzada por la obra del Señor Jesucristo. Mis obras no me hacen más salvado por el Señor, sino que mis obras manifiestan que he sido salvado por el Señor. Damos entonces gloria, iglesia, a Dios Padre por la obra de su Hijo Jesucristo, aplicada a nosotros a través de su Espíritu Santo. Amén. Quiera el Señor salvar almas esta mañana también. Ya sea en alguno de los que pudiesen estar acá y que no tienen certeza de su salvación. Bueno, tienes que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Tienes que reconocer que eres un hombre pecador, que no hay obras que tú puedas hacer para acercarte al Señor. Y para nosotros, para los que decimos que ya estamos en la fe, nos gloriamos que sea de esta manera. Porque cada día que vivimos, aún estando en la gracia, nos damos cuenta que nuestros pasos no son perfectos. Y que si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, estaríamos aún peor que este joven rico. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que la apliques a cada corazón en conformidad a la necesidad que estos tengan, Señor. Tal vez hay entre nosotros o incluso a través de la transmisión alguien que no ha venido a la fe y ha escuchado este mensaje. Señor, te rogamos por esa alma y te pedimos, Señor, que tú la alcances a través de la obra de tu Hijo Jesucristo y pueda venir a tus plantas, Señor, confesándose pecador, arrepintiéndose de sus pecados. Y también para nosotros, quienes llevamos caminando por años en la fe, te damos gracias al recordarnos, Señor, que la salvación de nuestras almas no es por nuestro performance, no es por nuestro rendimiento, no es por nuestras buenas obras, sino que es exclusivamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue imputada al creer. Nos gozamos esta mañana, Señor, que así sea, y te damos gloria y alabanza a tu nombre. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén.